¿Sí se ve bien? ¿Le pueden decir? Sí se ve. Ok. Bueno, entonces vamos a empezar. Bueno, primero que nada, pues yo soy Alberto, muchos me dicen Beto, algunos ya me conocen. Ya he dado un par de clases aquí. Y pues esta vez, de hecho, vamos a suplir a esta Enia, ya que ella era la encargada de dar esta clase, pero pues por cosas del regional, pues no va a poder dar la clase. Entonces, pues la voy a dar yo. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el LSA o el Lowest Common Ancestor. Y bueno, para ver un tema, yo siempre me gusta tratarlo con un problema introductorio, ¿no? Que es uno de los problemas más básicos con los que podemos resolver usando esta técnica. Entonces, pues vamos a empezar. Tenemos aquí el problemita, ¿no? De hecho, el problema es de la página de CES, muy buena página para probar nuestras implementaciones, ¿no? Les voy a dejar el problema aquí por si quieren leerlo y para que lo manden después. Pues aquí está el problema y vamos a ver qué dice, ¿no? El problema es muy sencillo. Nos dicen que nos van a dar un árbol con n nodos, donde la n es menor o igual a 10 a la 5, y nos van a dar queries para procesar. Donde cada query es de la forma, te dan un nodo U y te dan un nodo V, y tú tienes que imprimir la distancia entre estos dos nodos. Entonces vamos a ver este ejemplo, ¿no? Imaginémonos que nos dan este árbol y nos dan esta query. La query del 14 al 11. Nosotros tenemos que imprimir su distancia. Y la distancia pues es el número de aristas por las cuales pasamos en nuestro camino de un nodo hacia el otro. En este caso el camino es este, y las aristas por las cuales pasamos pues son estas. Son en total 7. Entonces pues la respuesta es 7. Ahora, ¿cómo vamos a resolver este problema y qué tiene que ver con el LCA? Bueno, para eso vamos a primero definir algunas cosas para poder definir el LCA. Entonces vamos a ver unos conceptos sobre los árboles. Los primeros que ya tenemos que tener claro pues son estos, ¿no? Las características de un árbol. Un árbol, pues recordemos que es un grafo con ciertas características especiales. Estas características son que tiene n-1 aristas, es conexo y es acíclico. Ahora, estas características pues nos dan ciertas propiedades para los problemas. Por ejemplo, una consecuencia de estas propiedades es que los caminos son únicos. Volvamos a ver el ejemplo del 14 al 11. Si nosotros buscamos un camino del 14 al 11, nos vamos a encontrar que este camino es único, ¿no? Y no puede existir otro porque en el caso de que existiera otro, estaríamos violando alguna de las reglas de un árbol, de las características. Por ejemplo, imaginémonos que existe una arista del 7 al 8. Entonces ya podemos tener este camino. Pero eso violaría las reglas de que no sea cíclico, porque aquí ya estamos formando ciclo. Entonces pues no vale. Entonces, nuestros caminos son únicos. Eso es algo importante. Ahora vamos a ver lo que son estos conceptos con los cuales nos apoyaremos para definir lo que es el LSA. Primero vamos a ver lo que es un ancestro. Un ancestro de un nodo V es un nodo que forma parte del camino de U hacia la raíz. Vamos a ver este ejemplo. El nodo 7, en su camino hacia la raíz, en este caso es 1, nos vamos a encontrar con el nodo 2 y con el nodo 1 también, ¿no? Por lo tanto, el 2 y el 1 decimos que son ancestros del nodo 7. En particular el nodo 1 o la raíz, porque la raíz puede ser cualquier nodo que nosotros definamos, va a ser ancestro de todos los demás. Ahora vamos a ver qué es un descendiente. Un descendiente pues es lo contrario, ¿no? Y es todo aquel que es un hijo, ya sea directa o indirectamente, de un nodo U. Por ejemplo, vamos a ver quiénes son los hijos del nodo 6. Los hijos del nodo 6, alguno de ellos, los descendientes del nodo 6, algunos,
son el nodo 9 porque es un hijo directo del nodo 6, pero también el nodo 13 porque es un hijo de mi hijo, y también el 16, ¿no? Es un hijo del hijo de mi hijo. Entonces estos son descendientes. Y finalmente un subárbol. Un subárbol está formado tanto por un nodo U como por todos sus descendientes, como podemos ver en este ejemplo. Este sería el subárbol del nodo 4. Ahora, ¿qué es el Lowest Common Ancestor? Bueno, su traducción sería el ancestro en común más bajo. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, vamos a ver quién es el LSA o Lowest Common Ancestor del 15 y el 16. Bueno, lo primero que nos dice es un ancestro común. Y ya sabemos cuáles son los ancestros, ¿no? Entonces, por ejemplo, los ancestros del 16 son todos estos, y los ancestros del 15 son todos estos. Y nos dice el ancestro en común. Entonces, ¿qué ancestros tienen en común? Pues el 9, el 6, el 2 y el 1. Pero hay otra palabra que es lowest, que es el ancestro en común más abajo. Nosotros definimos abajo como profundidad, es más fácil verlo como profundidad. Nosotros al enraizar un árbol podemos decir que la raíz pues tiene profundidad 0, y mientras vayamos bajando o vayamos viendo más hijos, esta profundidad aumenta, ¿no? Entonces, por ejemplo, este tiene profundidad 2, este 3, 4 y así, ¿no? Entonces el lowest pues se refiere al más profundo, que en este caso ya dijimos que los ancestros en común son estos, 1, 2, 6, 9, sin embargo el más abajo o el más profundo es este, el 9. Este es el LSA de 15 y 16. También podemos ver el LSA, imaginémonos que otra vez queremos el del 15 y el 16, si mientras subimos nuestro camino hacia la raíz, es el primer nodo que nos encontremos cuyo subárbol contiene a ambos nodos, a U y a V. Entonces ya tenemos nuestra definición de lo que es el LCA. Es el nodo más profundo que es ancestro de ambos nodos, tanto de U y de V. Entonces ya que tenemos las definiciones, vamos a volver a nuestro problema. Pero vamos a ver una simplificación de este problema, ¿no? Que es, dado un nodo U, imprimir su distancia hacia la raíz. Entonces imaginémonos que queremos saber la distancia del nodo 16 hacia la raíz, que es 1. Y pues de nuevo la distancia es las aristas que cruzamos en el camino de U a V. En este caso es 3, 4, 5. Ahora, nosotros ya deberíamos saber, aparte de las características de un árbol, cómo se representan, nosotros debemos conocer dos cosas básicas para los árboles y en general para los grafos, que es cómo recorrerlos. Entonces nosotros tenemos dos algoritmos súper básicos, que son la DFS y la BFS. Una DFS es una búsqueda por profundidad y una BFS es una búsqueda por amplitud. Fíjense que si nosotros vemos cómo se van procesando los nodos de la BFS y asignamos un nivel a ese procesamiento de los nodos, nosotros vamos a ver que nuestra BFS procesa los nodos en algo así como niveles, ¿no? O capas, o profundidades, como lo quieran ver. Así. Y de esta manera pues es muy fácil con la BFS visualizar y asignar la profundidad que tiene un nodo con respecto a su raíz, ¿no? En este caso este es el nivel 1, la profundidad 0, la profundidad 1, la 2, la 3, la 4 y la 5, ¿no?
Y entonces, viendo esto, pues ya este problema es muy fácil. Dado un nodo U, imprimir su distancia a la raíz. Pues la distancia a la raíz no es más que la misma profundidad. Entonces, pues ya vemos que la distancia del nodo 16 al nodo 1 a la raíz es igual a 5. ¿Ok? Entonces, este problema pues ya se resuelve muy fácil. Ahora pues vamos a regresar al original, que es, pues no siempre nos van a dar queries así, ¿no? Puede ser que la query sea así. En este caso pues ya no es lo mismo. Bueno, de hecho vamos a hacer otra query. Vamos a hacer esta. La distancia del 15 al 16. ¿Cómo podemos sacar esta distancia? Bueno, fíjense que cualquier camino de un nodo U a un nodo V va a seguir el mismo patrón. Primero tenemos que subir hasta cierto nodo y después bajar hasta encontrarnos al nodo V. Ahora es muy claro ver que hasta donde vamos a subir es justamente el LSA. Y recordamos el LSA de 15 y 16 es el mismo 9. Entonces nosotros debemos, para representar un camino de U a V, debemos subir sí o sí hasta el LSA y después bajar. Y todos los caminos que ustedes se imaginen es igual. ¿Ok? Entonces, con esta visualización podemos reescribir el camino de U a V como el camino de U al LSA de U y V y después hacia V, ¿no? Todo camino se puede representar así. Y ahora nosotros recordemos que estábamos hablando de este tema de la profundidad, ¿no? Que cada nodo tiene su profundidad asociada. Así, por ejemplo. Entonces, ya que sabemos que todo camino puede ser esto 6, ¿verdad? Que todo camino puede representarse como primero el camino hacia el LSA y después hacia el otro nodo, es más o menos evidente que nuestra distancia, la distancia entre estos dos nodos, igual puede ser representada de alguna manera con estos tres elementos, ¿no? De manera que la distancia de U a V es igual a la distancia de una combinación, podría ser igual a una combinación de estas tres distancias, ¿no? Podemos descomponer el camino en estos tres trayectos, hacia el LSA y después V, pues suena lógico que nuestra distancia también pueda ser una combinación de ambos. Entonces, esto sí me gustaría que a ver si alguno de ustedes puede escribir cuál sería la fórmula de la distancia entre U y V utilizando pues estos tres elementos, ¿no? U, V y el LSA. O si quieren decirlo, está bien. Vamos, muchachos, me están escribiendo. Nada más uno está escribiendo, ¿eh? Vamos a ver si lo salvamos. La distancia de U a V, no, distancia de U menos LSA. Supongo que por LSA te refieres también a la distancia del LSA, ¿no? Más distancia de V menos LSA. Ok, efectivamente.
aquí ya te lo acomodamos. Pero sí, la distancia de U a V puede ser representada como la distancia de U más la distancia de V menos 2 veces la distancia del LCA. Recordemos que pues, cuando hablamos de distancia es la distancia de la raíz. Y se puede ver muy claro aquí, miren, fíjense. Nosotros podemos asumir, podemos hacer como que vamos hasta la raíz, ¿no? Hacemos todo el camino hacia la raíz y luego bajamos y nos encontramos con V. Entonces, si se fijan, a partir del LCA, estas aristas las estamos repitiendo 2 veces. Y estas aristas, con todas estas aristas, pues es la distancia precisamente del LCA hacia la raíz. Mientras que estas aristas las estamos contando nada más una vez. Por lo tanto, sí, esta sería la fórmula. La distancia de U más la distancia de V menos 2 veces la distancia del LCA. Y entonces pues está, ¿no? Ya logramos resolver el problema general apoyándonos del concepto del LCA. Pero pues ahora tenemos que resolver el problema programando, ¿no? Y para ello pues tendremos que saber cómo calcular el LCA. Entonces, ya que vimos la resolución del problema así, pues ahora sí vámonos a la teoría del LCA en sí mismo. ¿Cómo calculamos el LCA? Bien, aquí tenemos 4 métodos principales, bueno, seguramente los únicos que usamos para calcular el LCA, y tenemos sus comparaciones en complejidad y pues las técnicas que necesitamos, ¿no? En particular nosotros vamos a ver esta, Binary Lifting. ¿Por qué? Primero porque creo que es la más usada, y segundo porque Binary Lifting es una técnica que se puede extender o se puede usar en muchos otros problemas. No es una técnica que haya sido diseñada para el LSA, por ejemplo. Y es una técnica muy versátil y muy intuitiva. Y creo yo que es sí, seguramente el más fácil de programar de todos. Ahora voy a comentarles brevemente sobre los otros, porque pues siempre es bueno saber sobre todo las complejidades, ¿no? En el dado caso, aunque no suele pasar mucho, pero si alguna vez necesitaran un LSA muy muy rápido, pues para que sepan que existen y que se pueden hacer, ¿no? Entonces, vamos a ver. Vamos primero por este algoritmo. Bueno, fíjense que de hecho yo no lo conocía. No se los voy a explicar en detalle, eso sí, solo el de Binary Lifting. Simplemente es para que sepamos que existen y pues que ustedes valoren si vale la pena aprenderlo o no. Este algoritmo, la característica de este algoritmo es que es offline. Si ustedes no saben lo que es offline y online, es básicamente que te dan una serie de queries Q. Por ejemplo, en este caso de este problema es U y V, y después otra U y V, y así, ¿no? Q queries. Y están dadas de tal manera que pues una no afecta a la otra, ¿no? No dependen de las anteriores. De tal manera que tú puedas decidir leer toda la entrada primero y después ya contestar las queries. Eso es offline. Si fuera online, significa que tú tienes que contestar las queries en cuanto te las dan. Aquí mismo. Tal vez porque esta query necesita del anterior o algo así. Entonces esa es la particularidad que es offline. A grandes rasgos, y bueno, aquí están las complejidades, ¿no? N más M y una query en tiempo constante. De hecho, si se fijan, nosotros vamos a ver un algoritmo que podríamos decir que es peor. Sin embargo, en la mayoría de los casos, va a ser raro que necesiten un algoritmo súper rápido. Pero pues aquí están, ¿no? Para que sepan que existen. Entonces, tiene una construcción en tiempo lineal, N más M, donde M sería el número de queries, y cada query se contesta en constante. Esto es porque al ser offline, lo que hace este algoritmo es ordenar las queries de una manera que le convenga y contestarlas en una sola pasada de DFS.
Este algoritmo es como una mejora de la solución bruta, que la solución bruta sería, nosotros agarramos nuestros dos nodos y vamos subiendo hasta encontrar uno que contenga ambos nodos en su subárbol, ¿no? Entonces, por ejemplo, el 7 y el 8, el LSA es 1, y cuando nosotros llegamos al 1, nosotros debemos ser capaces de saber si contiene tanto el 7 como el 8 en su subárbol. Los detalles no los conozco a profundidad, pero supuestamente usa la estructura DCU para hacer estas optimizaciones de saber si efectivamente es ancestro de ambos nodos. Y de hecho la DCU pues la acaban de ver hace unas clases, creo, ¿no? Entonces pues este es algoritmo. Yo la verdad nunca lo he visto. Y bueno, la verdad no creo que valga mucho la pena. Porque pues hay otros mejores, ¿no? Pero por ejemplo si quisieran practicar su entendimiento de DCU y la implementación, pues igual podrían valorar tratar de aprender este algoritmo, ¿no? Ahora vámonos a estos dos son los más usados. Vamos a explicar este. RMQ se refiere a Range Minimum Query, y es que encontrar el LCA de dos nodos puede ser reducido a una query de mínimos a rangos. ¿Cómo? Para eso de hecho tengo este arreglito. Fíjense lo que vamos a necesitar para este algoritmo. Necesitamos una DFS, un Euler Tour y algo que resuelva el Range Minimum Query. El Range Minimum Query es muy sencillo, nos dan un arreglo y nos dan una L y una R y nosotros debemos decir cuál es el mínimo de los elementos en ese rango. Debemos retornar el mínimo de todos esos elementos. Por ejemplo, en este rango pues el mínimo sería 1. Y bueno, resulta que el LCA puede ser sacado de esta manera. Para eso hacemos un Euler Tour, que es como un aplanado del árbol en cierto orden, precisamente en el orden de la DFS. Si se fijan, aquí les puse las flechitas de cómo vamos recorriendo el árbol en una DFS. Primero visitamos el 1 y el Euler Tour simplemente es anota cada nodo que visites, ¿no? Según el orden de la DFS. Entonces anotamos el 1, luego nos vamos al 2, anotamos el 2, luego el 5, luego regresamos al 2, entonces volvemos a anotar el 2, y luego el 6. Bueno, aquí parece que me equivoqué, este era 6. Luego 2, 1, 3, 1 otra vez, 4 y este era 7. Eso es básicamente la Euler-Tour. Y lo que nos dice este algoritmo es que el LCA de dos nodos, y bueno, el LCA de dos nodos es el nodo con menor profundidad en el rango de U y V, ¿no? Ahora fíjense que los nodos aparecen más de una vez. Lo que tenemos que tomar es la primera aparición del nodo. Por ejemplo, vamos a sacar el LCA de 6 y 7. 6 aparece por primera vez aquí y 7 aparece por primera vez acá. Lo que nos dice el algoritmo es que el LCA va a ser el nodo con menor profundidad en este rango, y el nodo con menor profundidad en este rango es 1. Bueno, tiene profundidad 1 que le corresponde al nodo 1. Entonces este es el LCA. Como les dije, los detalles pues no los vamos a ver de estos algoritmos, pero pues es para que sepan que existen. También otra de las cosas por las cuales no vamos a ver este algoritmo es porque requerimos segment tree, o un fedweb tree, o un sparse table, o un RMQ lineal. Y de hecho la mayoría de los que están aquí, o algunos de los que están aquí, posiblemente no hayan visto estos temas, ya que son temas... De hecho, yo di el segment tree y se dio hace un año, entonces ya tiene rato que en intermedios no se ven estos temas. Pero bueno, se puede resolver con esto. Si ustedes ya conocen estas estructuras, pueden resolverlo con esto y ya. Ahora también tenemos que es básicamente una mejora de este. Y es lo que te dice este algoritmo es que como las profundidades o la variación de los elementos continuos solo varían 1, si se fijan, 1 y 2, 2 y 3, 3 y 2, 2 y 3,
la diferencia es solo 1, ¿no? Entonces lo que hace este algoritmo es resolver el range minimum query para este problema en específico donde las diferencias son de 1, ¿no? Y esto lo logra en tiempo lineal para procesar todo y poder contestar las queries en constante. Este es otro que la verdad tampoco les recomiendo que aprendan, no vale suficiente la pena. Este algoritmo es súper específico y pues cuando conozcan, cuando dominen estos, no tiene ningún sentido pues intentar utilizar estos más específicos, ¿no? Y bueno, es cierto que las complejidades, puedes obtener complejidades mejor, pero pues ya van a ver, cuando vayan haciendo problemas, ya van a ver que casi nunca van a necesitar estas complejidades, ¿no? Lineal y constante. Yo seguramente creo que solo una vez he necesitado un LSA así de rápido, y pues no es común, ¿no? Ese es el punto. Aparte de que posiblemente tampoco, para los que están aquí en intermedios, que no se ha dado en estas clases, pues posiblemente no dominamos estos temas, ¿no? Eso sí deberían aprenderlos. Y finalmente pues vamos a ver el bueno, que es el de binary lifting. Binary lifting, como les dije, es una técnica que no es exclusiva del LSA. Es una técnica que se puede aplicar a más problemas. Ahora, la complejidad del binary lifting tiene una complejidad en construcción o en preprocesamiento de n log n y puede resolver las queries en tiempo logarítmico. Más lento que esto, sí, pero les repito, casi nunca van a necesitar los super veloces, ¿no? Y pues para esto necesitamos una DFS y la técnica de binary lifting, que pues es la que sí vamos a explicar un poco más detalladamente. Entonces pues vamos allá. ¿Qué es el binary lifting? Binary lifting es básicamente saltos de potencias de 2. La manera más sencilla en la que lo podemos definir. Ahora, primero vamos a ver un algoritmo de fuerza bruta para conseguir el LSA. Imaginémonos que queremos el LSA del 19 y del 16. Bueno, del 14. Sería el algoritmo bruto. Bueno, nosotros dijimos que el LSA es un nodo, el cual en su subárbol pues están contenidos ambos, ¿no? Entonces nosotros una primera aproximación que podemos tener es, pues vamos subiendo un nodo, por ejemplo este es el nodo V, vamos subiendo a través de nuestros padres y pues de alguna manera que no sabemos, tenemos que preguntar si el nodo V también está contenido en su subárbol. Que fue lo que les dije del algoritmo de Tarja, ¿no? Solo que ese usa la estructura de Digital State Union. Pero en este caso estamos hablando de la bruta, ¿no? Ahora, de una manera muy bruta, saber si un nodo contiene en su subárbol 2, pues está feo, ¿no? Porque tendríamos que almacenar toda su descendencia en, no sé, un vector, por ejemplo. Un vector que tenga el 5, al 6, al 7 y así a todos sus hijos, ¿no? Y pues eso está feo. Entonces como que por ese lado no nos sirve mucho. Vamos a intentar hacer otra aproximación. Nosotros cuando vamos subiendo hacia nuestra raíz desde el nodo V, vamos a ir subiendo. Si nosotros también subiéramos el otro nodo al mismo tiempo o en tiempos diferentes, va a llegar un punto en que se van a encontrar, ¿no? Aquí está el U y aquí está el V. Ese primer punto donde se encuentran, pues obviamente es el LSA. Ahora, esto de mover los nodos hacia la raíz, pues es una idea más fácil, ¿no? Ya no tenemos que preocuparnos por esto de los subárboles y si contiene ambos, ¿no?
Ahora nada más queda la pregunta, bueno, ¿y cómo los movemos? ¿Movemos primero uno, luego el otro, los movemos al mismo tiempo? ¿Cuánto los movemos? ¿Dónde nos paramos? No sabemos dónde nos vamos a parar, de hecho, porque como no conocemos el LSA, no conocemos esta distancia. No conocemos esta distancia, pero lo que sí conocemos, recordemos que para resolver el problema, el que vimos, el de motivación, nosotros llevamos una información de los nodos que es su profundidad, ¿no? Esta sube, esta profundidad 4. Entonces, no sabemos dónde está el LSA, no sabemos a qué distancia es, por lo tanto no sabemos cuánto tenemos que movernos, ¿no? Lo que sí sabemos es la distancia de nuestros dos nodos, la profundidad. Entonces, lo que podemos hacer es primero llevar el nodo más profundo a la misma distancia que nuestro nodo V. Pues movemos nuestro nodo U hacia aquí, a la misma profundidad, ¿no? Al mismo nivel. Ahora, estando los dos en el mismo nivel, ya es más fácil porque el LSA, si bien no sabemos a qué distancia está, sabemos que está a la misma distancia de U y a la misma distancia de V, porque ya estamos en el mismo nivel. Entonces ahora es más fácil. Ahora podemos mover a ambos nodos al mismo tiempo, así, luego acá, y cuando los nodos o nuestros punteros se encuentren en el mismo nodo, pues ya la hicimos. Este es el LSA. Y pues así podríamos sacar el LSA de una manera bruta. Ese sería el algoritmo más fácil para sacar el LSA. Ahora, ¿qué complejidad tiene? Bueno, vamos a analizarlo en otro árbol. Este árbol. Fíjense que nosotros tenemos la definición de un árbol, ¿no? Bajo la definición de un árbol y sus características, esto es un árbol, ¿no? Tiene n nodos, si contamos las aristas van a ser n-1, es conexo, todos los nodos pueden llegar a cualquier otro nodo y no tiene ciclos claramente, ¿no? Entonces esto es un árbol. Recordemos que el problema nos dice que hay hasta n nodos, con n igual a, bueno, menor o igual a 10 a la 5. Pues imaginémonos que las queries son el nodo 1 y este es el nodo X, ¿no? Si nos da siempre queries del tipo 1 a X, nuestro algoritmo bruto lo que tiene que hacer es, como la computadora obviamente no sabe qué forma tiene esto, pues tiene que aplicar el algoritmo bruto que dijimos, ¿no? Y dijimos que tenemos que igualar la profundidad de los nodos, entonces el nodo más profundo tiene que subir hasta igualar nuestra profundidad, ¿no? Y en este caso de un árbol que es una línea, pues tiene que pasar por n nodos. Y si nos dan n queries, entonces la complejidad es cuadrática. O sea, muy feo, ¿no? Pero pues nosotros estamos aquí para aprender binary lifting, ¿no? Binary lifting, como vimos acá, pues de una manera súper sencilla son dar saltos de tamaño de potencia de 2. Vamos a revisar el árbol completo. Bien. Vamos a bueno, primero las profundidades 3, 4, 6, 11. Vamos a sacar el LCA de, por ejemplo, este nodo y este nodo. Como nosotros ya dijimos, tenemos que igualar las profundidades, pero vamos a tratar de hacerlo de una manera óptima, no yendo de uno por uno sobre todos los padres hasta llegar a la profundidad, ¿no? Lo que nosotros sí sabemos es la distancia que tenemos que recorrer de aquí hasta el nodo que iguale la profundidad de mi nodo V, ¿no? Esa distancia
pues es muy fácil de obtener. En este caso es igual a 11 menos 4. Ahora, como no podemos hacer saltos de 1 porque se va a volver muy fea la complejidad en árboles de este tipo, nosotros vamos a buscar una manera de hacer muchos menos saltos. Y para eso vamos a recurrir a saltos de potencias de 2. Recordemos, esto es básico de teoría de números, que todo número puede ser representado como sumas de potencias de 2, ¿no? Todo número. Entonces, por ejemplo, si nosotros necesitamos movernos una distancia de 7, podemos, si sacamos su representación binaria, que sería 0, 1, 1, esto es igual a movernos primero una distancia de 2 a la 4, de 2 a la 2, más una distancia de 2 a la 1, más una distancia de 2 a la 0, que es 1, ¿no? Pues lo mismo. Entonces, bajo esta idea, nosotros en vez de dar saltos de 1 hasta llegar a nuestro destino, podemos mejor optar por dar saltos de potencias de 2 hasta completar nuestra distancia requerida, ¿no? Entonces, por ejemplo, en este caso tenemos que dar un salto de tamaño 4 más un salto de tamaño 2 más un salto de tamaño 1, ¿no? Y eso lo podríamos ver así. Un salto de tamaño 4, salto de tamaño 2 y un salto de tamaño 1. Y ya estamos en el mismo nodo. Bueno, en el nodo que necesitamos, ¿no? El de la misma profundidad. Ahora, ¿qué complejidad tiene esto? Nosotros vimos, nosotros sabemos que el máximo número de nodos y el caso más feo, que es una lista, es 10 a las 5 nodos, ¿no? Entonces, teniendo 10 a las 5 nodos e imaginándonos que es una lista, tomando el peor caso, que sea la raíz y justo el último nodo, pues vamos a tener una distancia de 10 a las 5. ¿Y cuántos nodos, cuántos saltos de potencia de 2 a lo más vamos a necesitar para cubrir esta distancia? Bueno, si la potencia de 2 más grande creo que debería ser 2 a la 16, que es igual a 65.536, ¿no? Este es el salto más grande que podemos dar sin pasarnos, ¿no? Entonces, uno de los peores casos, pues sería esto menos 1, ¿no? Esto menos 1 nos va a dar básicamente algo así. 3, 6, 9, 8, muchos unos, ¿no? O sea, muchos saltos. Bueno, pero realmente no son muchos. Son nada más 16. Que es el número de unos prendidos, ¿no? Entonces, esto significa que para alcanzar esta distancia, de 2 a la 16 menos 1, nosotros tenemos que dar un salto de tamaño 1, luego uno de 2, luego uno de 4, luego uno de 8, uno de 16 y así. Y en total son 16 nada más. Esto significa que hemos pasado de dar saltos de tamaño 1 hasta dar n saltos a dar el número de bits prendidos en la representación binaria de n, que son muy poquitos. En este caso, con esta cota de 10 a la 5, pues serían a lo más 16 saltos. Entonces ya pasamos de una complejidad n a una complejidad log de n para alcanzar nuestro destino, ¿no? Entonces ya quedó mucho mejor. Entonces ya tenemos esta parte del problema resuelto, ¿no? Recordemos que eran dos partes. Primero, igualamos las distancias y después vamos subiendo hasta que nos encontremos en el mismo nodo, ¿no?
2. Ya podemos hacer este paso de una forma mucho más rápida haciendo saltos de potencias de 2 en log de n. Ahora nos falta la siguiente parte. La siguiente parte, recordemos que era que una vez que estamos en el mismo nivel, tenemos que subir de 1 a 1 hasta llegar hasta que nos encontremos en el mismo nodo, ¿no? Ahora vamos a tratar de optimizar esto también con saltos de potencias de 2 para que no tengamos complejidad lineal. De hecho, vamos a poner más nodos para que se vea bien. A ver cuántos son, 4, 5, vamos a poner los 4. Ahora, ¿cómo lograremos llegar a nuestro LSA con saltos de potencias de 2 si no sabemos a qué distancia estamos? Porque recordemos que aquí sabíamos la distancia, ¿no? Entonces muy fácil, sacamos su representación binaria y hacemos esos saltos. Pero ahora, estando aquí U y aquí V, no tenemos idea de dónde está nuestro LSA y no tenemos idea de a qué distancia está. Entonces, pues, tenemos que buscar una manera de acercarnos al LSA, igual dando saltos de potencias, ¿no? Y fíjense, el algoritmo es bastante sencillo. Lo que nosotros vamos a hacer es tratar de dar saltos lo más grande posibles y imaginándonos que damos ese salto, nosotros tenemos que verificar si al nodo al que llegamos es el mismo para ambos o no es el mismo. ¿Qué pasa si es el mismo, por ejemplo? Imaginémonos que vamos a dar un salto de tamaño 8, ¿no? Aquí no son 8, aquí ya son 8. Imaginémonos que queremos dar un salto de tamaño 8. Fíjense que con los saltos más grandes, los más grandes posibles, pues lo más probable es que sí nos encontremos con un ancestro en común. Efectivamente este nodo es ancestro común de ambos. Pero corremos el riesgo de que nos hayamos pasado, aquí de hecho por mucho, del que está más profundo, el que está más abajo. Entonces lo que vamos a hacer es que si nuestro salto grandote resulta en un mismo nodo, que llegamos al mismo nodo, no vamos a hacer ese salto. ¿Por qué? Pues porque corremos el riesgo de que nos hayamos pasado. Entonces este salto no se da. Vamos a intentar con otro salto, un salto de tamaño 4. El salto de tamaño 4 nos lleva aquí. Y otra vez lo mismo. Llegamos a un ancestro en común, pero pues sigue habiendo esa posibilidad de que nos hayamos pasado, ¿no? De que el salto haya sido más grande. Entonces el de 4 tampoco lo damos. Ahora vamos a probar con el de 2. Si hacemos un salto de tamaño 2, llegamos aquí, y en este caso el nodo no es el mismo, ¿no? Por lo tanto este salto es seguro. Entonces ahora nos vamos a posicionar, vamos a hacer este salto y nos vamos a posicionar aquí. ¿Va? Y finalmente nuestro último tamaño posible que podemos dar es un salto de tamaño 1. Fíjense que en este caso el salto de tamaño 1 hayamos quedado en un nodo más arriba, ¿no? Posible, pues el algoritmo va a finalizar aquí, ¿no? En estos dos nodos. Ahora, usando este algoritmo y haciendo los saltos desde el más grande al más chico, nosotros nos vamos a asegurar, o va a ser siempre seguro,
que al final del algoritmo U y V van a ser hijos del LSA. Eso está asegurado. Entonces, pues ya nuestro algoritmo simplemente va a retornar el padre de U o el padre de V, de los dos, ¿no? Y pues de esta manera ya podemos conseguir el LSA de una manera mucho más rápida de lo que era la bruta. Y si se fijan, nosotros partimos de la bruta, que es avanzar de uno en uno, avanzamos de uno en uno hasta llegar a nuestro objetivo, y a partir de ahí tratamos de optimizarla, ¿no? Con esta técnica llamada binary lifting, que en esencia pues es dar saltos de tamaño de potencia 2. Como toda distancia puede representarse como sumas de potencias de 2, ya tenemos este caso cubierto, ¿no? Igual a las distancias ya está cubierto. Ahora fíjense, esto es importante para la implementación del código que vamos a ver ahorita. Nosotros para este paso, recordemos que U estaba aquí y U estaba acá en un principio. El paso de igualar las profundidades, fíjense que no importa el orden de los saltos. ¿Cómo vemos el orden de los saltos, no? Podemos dar un salto de tamaño 4 primero, luego 2, luego 1. Podemos dar un salto de tamaño 2, luego 4, y luego 1, ¿no? ¿Por qué? Pues porque el orden no altera el producto. 4 más 2 más 1 es igual a 2 más 4 más 1 igual a 1 más 4 más 2, ¿no? Entonces en este paso no importa de qué manera hagamos los saltos. Nosotros podemos primero hacer el de 4, luego el de 2, como sea, ¿no? Ahora aquí, ¿por qué decidimos hacer los saltos más grandes primero? Como dijimos, nosotros no conocemos la distancia a la que está nuestro LSA de los nodos, ¿no? Una vez que ya igualamos las profundidades. Hay una distancia, pero no sabemos cuál es. Sin embargo, cada que hacemos un salto, esta distancia disminuye. Disminuye en 2 a la k. ¿Qué pasa si hacemos los saltos más chiquitos primero? Lo que pasa es que la distancia disminuye, pero los saltos que damos aumentan, ¿no? Entonces corremos el riesgo de que la distancia llegue a ser menor a 2 a la k más 1, ¿no? En la siguiente iteración sería más 1. Porque la distancia disminuye, pero los saltos aumentan. Y si pasa esto, vamos a verlo aquí. Imaginemos que ya está la U acá, en el mismo nivel, y hacemos un salto de tamaño 1. Es seguro hacer el salto porque son diferentes. Ahora intentamos hacer un salto de tamaño 2. Este salto nos lleva al mismo nodo, por lo cual no lo debemos hacer. Y el salto de tamaño 4, pues peor, ¿no? Y el de 8, pues aún peor. Entonces es por esto, como la distancia disminuye y los saltos aumentan, es posible que nos pase esto. Y si nos pasa esto, nuestros nodos van a terminar aquí y la respuesta va a ser incorrecta porque deberíamos sacar el padre de U o de V y pues no hacer el LSA. Por eso que hacemos los saltos más grandes primero. Haciendo los saltos más grandes primero, la distancia a nuestro LSA disminuye, pero nuestros saltos también disminuyen. Entonces siempre vamos a tener los saltos los saltos necesarios disponibles para acercarnos hasta uno antes de nuestro LSA. Esa es la razón por la cual hacemos primero los saltos más grandes. Y bueno, eso sería lo que es el binary lifting. Recapitulando, binary lifting es básicamente hacer saltos de potencias de 2 y las distancias que querramos cubrir, por ejemplo, distancia igual a 7, ya que todo un número puede ser representado como suma de potencias de 2, pues ya la tenemos fácil, ¿no?
Y el segundo paso, pues lo que les acabo de decir, vamos a hacer los saltos más largos primero y así nos aseguramos que vamos a poder llegar siempre un nodo antes de nuestra letra. Bien, ahora sí, ya vamos a lo que sería, bueno, primero que nada, ¿tienen alguna duda? Para ya pasar a lo que sería el código. ¿Alguna duda? Ok, supondré que no hay dudas. Entonces ya por último vamos a recapitular los pasos que necesitamos. Ah, perdón, me falta... sabemos que tenemos que dar saltos de tamaño potencia de 2, ¿no? Saltos de tamaño potencia de 2. Entonces nosotros debemos saber a qué nodo llegamos si damos un salto de tamaño 2, damos un salto de tamaño 4. Por ejemplo, para este nodo, imaginemos que es el 10, con un salto de tamaño 2 llegamos al 8, y con un salto de tamaño 4 llegamos al 5, supongamos, ¿no? ¿Cómo sacamos esto? Bueno, fíjense que los saltos de tamaño 1 ya los tenemos, son muy fáciles de calcular. El salto de tamaño 1 es tu mismo padre, ¿no? Cuando nosotros hacemos la DFS, en cada llamada recursiva podemos llevar la información del nodo actual y su padre, ¿no? Y cuando hagamos cuando nos movamos hacia uno de nuestros hijos, pues ahora el padre voy a ser yo. Vamos a mover al hijo V y el padre voy a ser yo, ¿no? Entonces de esta manera pues ya tenemos los saltos de tamaño 1, que es el mismo padre. Esto lo podemos guardar mientras vamos haciendo la defensa. Ahora, ¿cómo sacamos los otros saltos? Bien, pues la manera bruta es decir, pues estamos parados en el nodo U, voy a subir hasta mi raíz y cada que esté en una distancia potencia de 2, entro este y luego este, pues lo guardo, ¿no? Tengámonos que este es el 2. Entonces mi salto de tamaño 1 para mi nodo 10 es igual a mi padre, ¿no? Que suponemos que es este, que es el salto de tamaño 2 10 es igual a 8, y el de tamaño 4 es igual a 5, y el de tamaño 8 es ¿no? El de tamaño 8 es igual a 2, ¿no? Pero pues eso no es eficiente, no podemos agarrar un nodo y para cada nodo subir hasta la raíz, ¿no? Lo que podemos hacer es nosotros sabemos que una potencia de 2 puede ser representada como la suma de la potencia de 2 de la anterior potencia de 2, ¿no? 8 es igual a 4 más 4. 10 dividido 6 es igual a 8 más 8. Entonces, si nosotros queremos saber a qué nodo llego con un salto de tamaño 4, este salto es exactamente lo mismo a dar dos saltos de tamaño 2, ¿no? Entonces, si nosotros... Bueno, vamos a empezar con el salto de tamaño 2, ¿no? El salto de tamaño 2 es igual a dos saltos de tamaño 1. Y estos saltos nosotros ya los conocemos, ¿no? Porque dijimos que es
es el mismo padre de U. El salto de tamaño 1 es el mismo padre de U. El salto de tamaño 1 de 10 en este caso es igual al padre de 10. Entonces de esta manera, usando esta idea de que la potencia de 2 es igual a 2 veces la potencia anterior, nosotros podemos definir el salto de tamaño 2 de 10 como el salto de tamaño 1, y en este caso sería del nodo al cual nosotros llegamos con un salto de tamaño 1 también. De una manera más general, el salto de tamaño I, ahora vamos a definir I menor o igual a 20, por ejemplo. Esto nos representaría, cada índice nos representaría un salto de tamaño 2 alto. Entonces su salto de tamaño I en U lo podemos ver como un salto de la potencia anterior desde el nodo al cual yo puedo llegar, igual con un salto de la potencia anterior. Con esto nosotros podemos calcular todos los saltos de todos los tamaños para todos los nodos. Vamos a verlo rápidamente en un ejemplo. Imaginemos que queremos saber a dónde llegaría con un salto de tamaño 4 desde el nodo 10, ¿no? Para este entonces yo ya debería haber calculado todos los saltos de tamaño 2. Entonces, si yo quiero hacer un salto de tamaño 4, entonces puedo primero hacer el salto de tamaño 2, posicionarme en este nodo, que sería esto. Nos colocamos en el nodo al cual llegamos con un salto de tamaño 2 y pues volvemos a hacer un salto de tamaño 2. Y esto ya nos daría un salto de tamaño 4 para nuestro nodo inicial. Entonces, de esta manera nosotros podemos calcular todos los saltos posibles de potencias de 2 para todos los nodos. Entonces, ahora sí, ya vámonos rápido a la implementación. Y pues vamos a recapitular los pasos que necesitamos, ¿no? Necesitamos un preprocesamiento en el cual nosotros vamos a sacar las distancias a nuestra raíz. Necesitamos llenar el arreglo de salto de tamaño 2 a la I para el nodo U, donde el salto de tamaño 0 de U es nuestro padre, ¿no? Bueno, esto es dentro de la DFS. Dentro de la DFS podemos llenar justo este valor, el salto de tamaño 2 a la 0 de 1 para U. Y después de que terminemos la DFS, ya que tenemos estos calculados para toda U, ahora sí podemos calcular todos los demás saltos, que es con esta formulita que ya vimos, ¿no? Y ahora para la query. El primer paso para la query es igualar la altura de ambos nodos, siendo el que está más profundo el que vamos a mover. Ahora, si resulta que, por ejemplo, esta es U y esta es V, si cuando llegamos acá resulta que son el mismo, pues ese es el LSA. Entonces ya podemos retornar cualquiera de los dos, ¿no? Ahora, si no se encontraron en el mismo lugar, si V estaba acá, por ejemplo, tenemos que tratar de avanzar los nodos con saltos de potencia de 2 a partir desde el salto máximo para tratar de acercarnos al LSA. Y como ya dijimos, siguiendo este método, lo que vamos a hacer o lo que vamos a obtener es que al final de dar todos los saltos posibles o de intentar todos los saltos posibles, vamos a terminar en un nivel antes de nuestro LSA. O dicho de otra forma, vamos a ser hijos de nuestro LSA. Por lo tanto, ya podemos retornar ya sea el padre de U o el padre de V. Y listo. Este sería nuestro algoritmo para obtener el LSA. Así que, pues, tenemos 15 minutos para implementarlo y para enviarlo.
recordemos que pues nuestro problema de motivación para aprender el LSA es este, ¿no? Que es sacar la distancia de los nodos. Y como vimos hace rato, la distancia de los nodos la podemos obtener con esto. La distancia de U, de V y del LSA. Y ahora ya sabemos sacar el LSA. Entonces, pues vamos a implementarlo. Sí compartí toda la pantalla, por cierto. No sé si... Sí, sí se ve ahorita. Sí, sí se ve mi código, ¿no? Ya no sé si el código. Bueno, supondré que sí. Ya me lo dicen por voz, entonces supongo que sí. Entonces vamos a ver, vamos a resolver este problema, ¿no? Vamos a hacer primero todo lo del input para centrarnos en el LCA. Nos dice que la tarea es procesar las queries de la forma A y B, y tenemos que responder la distancia de a B, ¿no? Entonces nos dan el número de nodos y el número de queries. Como es un árbol, nosotros solo podemos leer n menos una aristas, ¿no? Yo siempre indexo en 0, entonces y vamos a un grafo, un árbol, pues ya lo han visto varias veces, entonces esto no debería haber ningún problema, ¿no? Lo llenamos como lista de distancias y ahora vienen las queries. Y pues tenemos que sacar la distancia. Entonces nosotros tenemos que tener esta información, ¿no? De la profundidad. Pues ya habíamos sacado la fórmula, ¿no? La distancia total, la distancia de U a V, la podemos sacar como la distancia de U más la distancia de V menos 2 veces la distancia del LCA. Y el LCA pues es la función que vamos a hacer ahorita. Pues ahí está. Esto ya sería todo lo del problema prácticamente. Y ahora sí ya nos podemos entrar en hacer lo que es el LCA. Vamos a empezar definiendo lo que necesitamos, ¿no? Necesitamos el grafo, ya tenemos el de profundidad y necesitamos un arreglo que nos diga hacia qué nodo llegamos con un salto de tamaño 2 al i. Pues vamos a llamarlo saltos para que quede claro. Vamos a ponerle el tamaño 25, esto implica que el máximo salto va a ser de 2 a la 25. 25 o el número que pongan aquí, pues es un número a su elección, que sea más grande obviamente, que 2 a ese número sea obviamente más grande que n para que no les falte saltos. 25 normalmente pues van a estar sobrados para rangos más grandes que 10 a la 5, más grandes que 10 a la 6 también. Entonces yo por ejemplo pues pongo siempre 25. Y para todos los nodos, ¿no? Y pues ahora sí viene lo que es el algoritmo. Pues vamos a ver nuestros pasitos. Tenemos que hacer una DFS para sacar las distancias y dentro de esa misma DFS podemos llenar este valor, el salto de tamaño 2 a la 0 para cada uno. Entonces pues vamos a hacer la DFS. Para la DFS necesitamos el nodo actual
Vamos a ver quién es su padre y la distancia, ¿no? A la primera llamada, pues el padre va a ser -1 porque la raíz no tiene padre y la profundidad o la distancia va a ser 0. Entonces, la profundidad de U es esta misma y el salto con 0 para U es igual al padre. Y pues tenemos que hacer la BFS, tenemos que ir por todos nuestros hijos. Y como yo lo implemento, pues yo me fijo que no sea que no al que quiero ir no sea mi mismo padre, porque si es mi mismo padre, vamos a hacer esto, ¿no? Vamos a ir a mi hijo, luego a mi padre, luego a mi hijo, luego a mi padre, y se va a ciclar. Entonces ya con esto, sabiendo el padre, pues lo podemos evitar. Y nos vamos a nuestro hijo. Ahora el padre, pues soy yo mismo, soy yo, y la profundidad sobra más. Esto ya sería todo por la DFS. Entonces, si vamos a hacer una función de build, aquí recordemos que nosotros debemos preguntar cada que hacemos saltos si el nodo al que llegamos es el mismo, ¿no? Entonces, lo que hacemos es imaginar que tenemos aquí nodos imaginarios que son el nodo -1. Para que todo salto muy grande que se pase de n, pues vaya a este nodo, al nodo -1, ¿no? Entonces, pues tenemos que inicializar nuestro reloj de saltos en -1, ¿no? Una vez que hacemos eso, ya podemos llamar a la DFS, en este caso 0. Para este problema la raíz es 0. Puede haber problemas en que te indiquen otra raíz, o que la raíz la saques de otra manera. Pero bueno, esta va a ser la raíz en este caso, el 1, ¿no? Entonces, bueno, como indexamos a 0, pues el 0. Y ya hicimos la DFS, ya hicimos ya calculamos este valor. Ahora nos falta el calcular todos los demás saltos, ¿no? Para eso, como ya tenemos calculado el salto de tamaño 0, falta calcular los demás. Recordemos que el orden es importante, ¿no? Porque para nosotros resolver necesitamos ya tener calculado todos los saltos de tamaño 1, de tamaño 2 solo 1, y así sucesivamente, ¿no? Para resolver el de I necesitamos el de I menos 1. Por eso empezamos el ciclo desde 1. Y ahora, como nosotros inicializamos en 1, si los saltos en I menos 1 de U es diferente, ya es igual a -1, pues ya no haces nada, ¿no? Van a seguir siendo -1. Vamos a decir que solo si es diferente a -1 vamos a hacer algo. Y aquí es donde aplicamos pues lo que justamente esto, ¿no? Tal cual. Y ya vimos por qué. Entonces saltos de I en U van a ser igual a saltos de I menos 1 en saltos de I menos 1 en U. ¿No? Listo. Y pues con esto ya tenemos todo el procesamiento. Como nos dicen estos pasos, ya llegamos hasta aquí. Entonces el procesamiento ya está listo. Ya, bueno, vamos a llamarlo aquí build. Vamos a mandarle el número de nodos. Y por último, pues quedaría la función del LCA, que va a recibir 2 nodos. Pues vamos de nuevo a ver qué nos dice, ¿no? Lo primero que nada es igualar la altura de ambos nodos. El nodo que está más profundo debe subir a una altura igual a la del otro nodo. Entonces, dejamos las profundidades, ¿no? Yo voy a
tomar en cuenta siempre que el U es el que está más profundo. Entonces, si no fuera el caso, si es menor a V, entonces solvemos los nodos. Y así pues ya tenemos siempre el U como el más profundo, ¿no? Ahora necesitamos sacar la distancia. La distancia, recordemos que si este es U y este es V, la distancia que necesitamos recorrer hasta llegar a un nodo que esté en el mismo nivel. ¿Ok? Entonces, como el U es el más profundo, restamos la de U, de V a la de U. Y hacemos lo que dijimos de la representación binaria para saber qué saltos íbamos a dar y qué no. Obviamente los saltos que daremos, por ejemplo para este 7, pues son donde hay un 1, ¿no? Como les dije, aquí no importan el orden de los saltos, ¿no? Puede ser 4, 2, 1, o puede ser 2, 4, aquí y 1, ¿no? No importan, pero como el otro sí importa y vamos de mayor a menor, pues vamos a ponerlo también de mayor a menor, nada más para que nos acostumbremos, ¿no? Que no se nos pase. Ahora hay que checar si la distancia, si ese bit está prendido en nuestra distancia. Si está prendido, vamos a hacer el salto de ese tamaño, ¿no? Listo. Ahora, si recordemos que puede haber acabado en el mismo nodo que V, ¿no? Si este era V, acabó en el mismo nodo. Por lo tanto, si son iguales, ese ya es el LCA. Si no son iguales, tenemos que hacer el otro paso, ¿no? Hacer saltos muy grandes para tratar de acercarnos hasta el LCA, ¿no? Entonces, esos dijimos que sí tienen que ser los saltos más grandes. Habíamos dicho, hay dos posibilidades, ¿no? Que el lugar a donde lleguemos en un salto de tamaño 2 a la I con U sea igual para ambos nodos. Si es igual, no debemos saltarlo porque corremos el peligro que nos hayamos pasado. En el caso de que sea diferente, entonces sí debemos hacer ese salto. Así. Y pues dijimos que una vez terminemos todos los saltos posibles, siempre vamos a estar un nivel abajo, o de otra manera, siempre vamos a ser hijos de nuestro LCA, por lo cual ya podemos regresar al padre de U o el padre de V. No importa el padre. Y listo. Ahí estaría la implementación del LCA. Como ven, pues resulta bastante intuitiva esta idea de los saltos de potencial de 2. Y como les dije, es una idea que se puede usar para otros problemas, no solo para el LCA. Entonces, pues vamos a probarlo y ya terminaremos la clase. A 2 minutos justamente. Si no da, pues ya ni modo, ¿no? Por ahí lo tengo de todos modos ya codeado. Me equivoqué. Saltos, ¿cómo que no se recuerda? ¿Qué más? Esto es un padre. Nunca hice el arreglo de padre, pero ya dijimos que el salto de tamaño 0 de U es el padre. Entonces, es así, ¿no? Y la Q no la he llamado, no la he declarado. Y no se llama dis, se llama profundidad, ¿no? Uno, 3, 2. Ya lo vamos a enviar. Ay, no. Tengo que buscarlo.
lejos quedé. Uy, runtainer. Bueno, no importa, ya se nos acaba el tiempo, son detallitos, ¿no? Esto sería todo en cuanto a la implementación y en cuanto a la teoría del LSA. Ahora les voy a mandar este problema. El problema no tiene nada que ver con árboles, pero usa la idea de binary lifting. Como les dije, nosotros vamos a ver padre de U no era saltos, uno de U. Padre de U no era saltos, uno de U. Si te refieres a no, porque acuérdate que la I dentro de este índice nos representa 2 a la I. O sea, para el 0 es de tamaño 1, en su salto de tamaño 1. Bueno, les decía, vimos binary lifting porque binary lifting es una técnica muy buena y muy intuitiva que se puede aplicar para otras cosas. Como por ejemplo este problema. Este problema se los voy a mandar porque es un binary lifting. Es usar la técnica de binary lifting, ¿no? Sin internet, sin nada que ver con árboles. Entonces, háganse este problema para que terminen de entender bien lo que es binary lifting y para que vean que esta técnica es mucho más general que solo para sacar el LCA, ¿no? Entonces, pues, ¿alguna duda? Ya nos pasamos 2 minutos. Si tienen alguna duda ya, igual, pues díganlo ahorita. Si no, pues ya la siguiente clase va a ser de